Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de decodificación emocional en donde hablaremos del proyecto sentido gestacional a partir desde la concepción. En las clases anteriores, en la clase anterior de decodificación emocional, proyecto sentido gestacional, hemos tratado términos generales y la preconcepción. Pues permitirme compartir con vosotros una pantalla como es habitual. Bien, la concepción en sí puede ser una concepción natural, un impulso biológico que es buscado, es coherente, es deseado y digamos que aquí no hay mucho que mirar, no hay manteca que cortar. En este caso, pues no hay nada que investigar. No obstante, a veces supone la búsqueda o la pretensión de resolver un conflicto en cada uno de los padres, un padre que no se siente bastante masculino si no tiene un hijo, una madre que a través de la maternidad refuerza su feminidad, su lugar dentro de la familia, de su familia, no es bien reconocida si no tiene hijos. Recuerdo yo en mi caso, yo he tardado en ser padre 11 años de matrimonio. No teníamos ninguna voluntad de tener hijos en ese periodo. Mis padres continuamente me preguntaban, oye, ¿qué pasa? ¿Y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo? Y era un constante bombardeo. Hasta que un día le he dicho a mi madre, para quitármela de encima, le digo, oye mamá, cuando ella me dijo algo de para cuándo el niño, que a ver, cuando quiero tener un nieto, que eso es muy bonito, y bla, bla, bla. Y yo, oye mamá, ¿tú sabes de alguna medicina? Porque ella tiene la habilidad de dar todo tipo de hierbajos y es media brujita. Digo, ¿tú sabes alguna medicina para que se ponga dura? ¿Que se ponga dura qué? Lo de abajo, es que últimamente no tenemos relación. Dejó de preguntarme, dejó de insistir. No me dio ninguna medicina porque no sabía o no quería o tenía vergüenza, pero dejó de insistir. Pues eso, a veces la relación, el traer un hijo y el concebirlo supone la resolución o la búsqueda de resolución de un conflicto. La realidad es toda la contraria. Si la pareja o los miembros de una pareja tienen algún tipo de dificultad, un hijo lo agrava. Nunca un problema que un individuo puede tener lo va a resolver algo de afuera. Todo lo contrario. Se puede creer que un hijo trae la felicidad. Se puede creer. Es cierto que hay muchas parejas, muchos matrimonios que son muy felices teniendo un hijo. Pero tomemos en cuenta lo que estoy diciendo. No porque tenían una dificultad, sino porque tenían un deseo que se ha consumado. Cuando hay una dificultad, cuando hay un conflicto, entonces tener un hijo es lo que puede suponer, según algunos, la búsqueda de reforzar la desvalorización, la masculinidad, dificultades de pareja, etc. Y no suele ocurrir, todo lo contrario. A veces concebir un hijo supone un conflicto en sí. Puede ser un momento inadecuado, los padres pueden ser jóvenes, pueden estar en la mitad de otro proyecto, una carrera, un negocio, y ese hijo que ahora viene le supone una dificultad, un mal momento. Ese hijo que viene puede venir, hablaré más adelante de ello, pero os doy ahora una pincelada, puede venir en un periodo de tristeza, de alguna pérdida previa, de algún aborto previo, y no es el momento más adecuado. El impulso biológico natural y coherente que hablo en el primer punto, se habla de un impulso buscado, deseado, consentido, maduro y amoroso. Es decir, si un hijo viene
durante el proceso de un duelo de amoroso tiene poco. El duelo suele teñir esa concepción y esa vida nueva y puede condicionarlo. Hay veces en que ese hijo se constituye en un conflicto inconsciente. También puede ser algunos de los anteriores o simplemente son inconscientes o ignorantes del conflicto que supone traer un hijo. Hay muchísimos casos, yo he experimentado algunos en consulta, de padres, casi siempre son padres, al revés es muy difícil que sea la madre, de padres que abandonan a la madre gestora, a la madre gestante, que no asumen su paternidad, que no asumen su responsabilidad. Y lo que hay detrás es un conflicto. No son conscientes, dicen yo no quiero meterme ahí, pero no son conscientes del conflicto que hay, no son conscientes del conflicto y el daño que generan. Hay que tomar en cuenta que el feto, no le quiero llamar bebé porque aún no ha nacido, el feto está conectado emocionalmente con la madre, no solo físicamente, fisiológicamente con la madre, sino está conectado emocionalmente con la madre. Y todo lo que vive la madre emocionalmente, el feto le condiciona, está condicionado y le afecta. Evidentemente, no hagamos de esto tampoco una regla, una norma, evidentemente que si hay un momento puntual de malestar durante la concepción, es decir, una mujer se queda embarazada, hoy se entera que está embarazada y le viene muy mal con cualquiera de los factores anteriores, de los 3 segundos. En ese momento hay una adversidad emocional, pero si al día siguiente lo asume, se alegra, lo acepta y a partir de ahí todo es maravilloso, pues ese momento puntual adverso puede pasar desapercibido, no siempre deja huella. Es posible que sea la resolución de un conflicto, la constitución de un conflicto consciente o la constitución de un conflicto inconsciente. Posible, no una obligación, no una regla. Tomemos en cuenta lo que está en rojo aquí abajo, que el feto está conectado emocionalmente con la madre y que esto puede condicionar su programa mental de supervivencia. ¿Y tu concepción? ¿Cómo a ti te han concebido? ¿Fue una concepción natural, amorosa, consciente y deseada? ¿O fue diferente? Acude a tu librito, a tu cuaderno y responde. Si fue natural, si fue accidental, si fue asistida, si fue forzada, si fue violentada, si fue en un acto amoroso o en un pinchazo, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió? Escríbelo. ¿Fue deseada por los dos o fue deseada solo por uno de los dos padres? ¿Cuál fue la reacción de cada padre, de cada uno de tus padres, en el momento que supieron de tu concepción? ¿Han habido conflictos previos antes de esa concepción, del momento de tu concepción? ¿Cómo vivían tus padres? ¿Cómo vivía tu madre? ¿Cómo vivía tu padre? ¿Estaban juntos? ¿Estaban casados? ¿Estaban separados, cada uno en su sitio? ¿Cuál era la historia? ¿La vida era maravillosa y has llegado tú y siguió siendo maravillosa? ¿O habían determinadas dificultades, determinados conflictos, tu madre no se hablaba con su madre, con tu abuela, tu padre estaba en enfrentamiento y discutía constantemente con su padre? ¿Cuál era la historia?
consecuentemente de tu concepción. ¿Pasó algo? ¿Hubo algún tipo de conflicto? Muchas veces cuando vamos a investigar esto, nuestras madres no recuerdan o no quieren recordar. Pues la forma que yo tengo de preguntar es preguntar: oye mamá, ¿cuándo te has enterado que estabas embarazada de mí? ¿Cómo te has sentido? Me dice: genial, maravilloso, estupendo. Ok, qué bien. ¿Y dónde estabas? ¿Y a qué te dedicabas? ¿Y cómo era la vida? ¿De qué trabajaba papá? La pongo en situación. Ajá. ¿Y has tenido alguna enfermedad durante el embarazo? Me salgo de la concepción, pero si hubo algún conflicto, a veces el cuerpo somatiza, el cuerpo convierte orgánicamente ese conflicto. Y entonces a mí me da eso información. Pues mira, después de quedarme embarazada tuve una bronquitis, por ejemplo. Me voy a bronquitis, me voy al diccionario, busco cuál es el conflicto asociado con bronquitis y es enfrentamientos en el territorio. O sea, broncas, discusión. Entonces, en la próxima le pregunto: oye mamá, ¿y cómo te llevabas con papá cuando te has quedado embarazada? ¿Y cómo te llevabas con el abuelo? ¿Y con tu madre? ¿Y con tu padre? ¿Y con tus hermanos? Busco con quién estaba la bronca, cuál era la historia. Porque algo había, o algo pudo haber habido. En el caso del padre, la madre, es decir, de tu padre, de tu madre, ¿hubo algún tipo de conflicto de masculinidad, de madurez, de carencia, de miedo, de territorio? ¿De su concepción qué tal fue? Es decir, pregúntale a tu madre y a tu padre cómo ellos fueron concebidos. Voy a comentar en la clase de transgeneracional, voy a comentar el caso de una mujer que vino a consulta con 34 años porque nunca tuvo relaciones sexuales y nunca tuvo una pareja. Resulta que su padre fue concebido en una violación. Sin duda alguna, para mí, esto condiciona su relación con los varones, con los hombres, dado que su padre percibió el sufrimiento de la madre durante la concepción, la gestación y posterior, porque el padre del padre era un violador, es decir, quien la violó fue el padre, es decir, el marido de la abuela, el abuelo de la paciente, de la consultante, y lo hacía constantemente. Pues es natural que el hijo de ese matrimonio, es decir, el padre de la consultante, rechace el matrimonio, rechace los hombres y consecuentemente tiene 2 hijas y de alguna manera, ya sea con palabras, con percepciones o de forma extrasensorial, le transmite: no te fíes de los hombres. Y ella no se fía de los hombres, por ejemplo. Y como pone en la diapositiva, ¿qué consecuencias pudieron haber habido de tu concepción? A tus padres, por supuesto, o a la familia. Y aquí nos metemos con la gestación. En líneas generales, en líneas globales, la gestación tiene distintas perspectivas desde la madre o desde la criatura en ciernes, desde el feto. La madre, por un lado, provee nutrientes y el feto absorbe. Uno da, otro recibe. El que da está en un estado activo de dar, de nutrir, y el que recibe de absorber. En el caso de la madre, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, todo su estado emocional le llega al feto, porque el feto está identificado fisiológica, psicológica y espiritualmente con la madre y percibe todo lo que le ocurre a la madre. Si, al ejemplo de los nutrientes, si la madre le falta en un momento dado de la gestación, le falta calcio, unos días está carente con bajos niveles de calcio o de hierro, al feto le puede afectar.
No es lo mismo si en un momento puntual está carente de calcio o de hierro que si durante todos los 9 meses. Lo mismo es desde el punto de vista emocional. Si emocionalmente la madre está, vamos a generalizar, bien durante casi todo el embarazo y hay 1 o 2 momentos puntuales de tristeza, de decaimiento, de pesadumbre, muy probablemente esto sea tolerable. Solo es un factor a tomar en cuenta. El estado vagotónico quiere decir un estado pasivo, donde todo el desarrollo, todo el trabajo de la madre durante la gestación es autónomo, está gobernado por el sistema nervioso autónomo. En cambio, el feto está en estado activo, en efervescencia, en ebullición, en actividad. Se llama estado simpático-tónico. Evidentemente que el estado de salud de la madre afecta a la gestación, a la criatura. Tiene que comer bien, tiene que descansar bien, tiene que vivir en una armonía y coherencia. Actualmente tengo una consultante en el 8º mes de embarazo. Acudió a mí porque tenía mucho malestar, mucha ansiedad, dado de que con el padre ha habido un conflicto, vivían juntos en un sitio, se han enfadado, ella se fue a vivir a la ciudad de su madre y a terminar el embarazo con su madre porque había mucha tensión con el padre quiere que vuelva a vivir con ella no quiere vivir en ese sitio, ni está segura de querer vivir con él, le entraron todas las dudas, si es el padre adecuado, si le va a hacer bien a su hijito, si no le va a hacer bien, y acudió a consulta. Le propuse y aceptó durante todo este último mes de embarazo apartar los problemas de la pareja y hablarlo con la pareja. Oye, vamos a dejar de lado todas nuestras diferencias, nuestros deseos, nuestras necesidades individuales. Ahora y durante los próximos 3-4 meses, hasta que el bebé nazca y pasen 3-4 meses, 100% de atención al bebé, de momento a la madre. Y ella conectar con el amor interior, con el amor hacia su criatura, con los cuidados, con el alimento, con el bienestar. Y ha hecho esto, habló con el padre, llegaron a ese acuerdo. Antes ella me estaba consultando por el nombre de ponerle a su futuro hijo, a su futuro bebé, y no sabía si le iba a poner el apellido del padre, como marca la ley en su país, no vive en España, o le iba a poner el apellido a la madre porque no estaba seguro de que él iba a reconocer la paternidad. Bien, a fecha de hoy, tras 3 consultas y a falta de un par de semanas para el parto, el padre vino a la ciudad donde está ella, se aloja en un sitio aparte, participa en la gimnasia preparto, quiere estar presente en el alumbramiento y ya han elegido nombre que les gusta a los dos. Ella está conectada con el amor y hay bienestar y tranquilidad. Y todo es para este último punto, para que no haya conflicto, para que haya coherencia, para que conecte con la creación de la vida. Y qué duda cabe que de todas las emociones, el amor tiene la función de la reproducción, desde el momento de la fecundación y hasta que el bebé se transforma en adulto y se emancipa. Y por supuesto que el feto, tiene una vida sensorial. Al final de la gestación, por supuesto, en los primeros meses de la gestación, sus terminaciones nerviosas no perciben y sus sentidos aún no están creados. Tiene una vida sensorial y todo lo percibe a través de los sentidos. Y una parte a través del lado espiritual,
Por supuesto que esto se llama epigenética, que no está contemplado en la ciencia médica. No obstante, qué duda cabe que si tú y yo en este momento, esto es un vídeo, yo ahora voy a cerrar los ojos, hazlo tú también, y yo voy a sentir una emoción que previamente voy a escribir en un papel. Yo voy a sentir una emoción y te la voy a transmitir a ti. Te pido que cierres los ojos para no impresionarte de mi cara, de mi aspecto. ¿Ok? Así que cerramos ambos los ojos y simplemente siente, y cuando sientas algo, escríbelo en un papel. Ok, si has percibido, déjate llevar por la intuición y escribe en un papel lo que has percibido. Y esto es un experimento, nunca lo he hecho. Yo te he transmitido tristeza. Si del grupo que está viendo este vídeo ahora, unos cuantos han recibido tristeza, de entre todas las emociones que hay, evidentemente que le llegó mi transmisión. Aunque está grabado en otro momento y aunque está grabado en un vídeo y aunque no lo has visto, así funciona la transmisión espiritual. Y esto le llega de una madre a un feto con mucha mayor intensidad y con mucha mayor certeza. Pues todo esto nos puede condicionar a la hora de decodificar el proyecto sentido gestacional para entender alguna enfermedad o algún conflicto vivido. ¿Cómo fue tu gestación? ¿Qué le pasó a tus padres, a alguno de tus padres o en general? ¿Pasó alguna cosa dramática en la familia? ¿Pasó algo en la familia? ¿Murió alguien? ¿Despidieron a alguien? ¿Engañaron a alguien? ¿Se le rompió, se le cayó la casa? ¿Le embargó la casa al banco a algún familiar, algún primo, hermano, tío, lo que sea? ¿Hubo alguna historia familiar en la familia? Cuando hablo de la familia, hablo de la familia como clan amplio, porque la familia nuclear, es decir, tus padres, estaría en la columna de la derecha. ¿Hubo algún problema familiar de seguridad o en general de seguridad? ¿Hubo algún robo, alguna violencia, algún atraco, alguna agresión? ¿Algún problema de alimento, de llegar a fin de mes, de no tener comida, de discutir entre tus padres de comida? ¿Hubo alguna adversidad emocional en el entorno en que tú te has gestado, en el ambiente en que se movía tu madre? ¿Tus padres individualmente han tenido algún problema de salud? Todas las respuestas a estas preguntas las has de escribir en tu memoria emocional. Cuando más adelante empecemos a descodificar, vas a descodificar primero lo contemporáneo, es decir, todo lo que hemos estudiado hasta el proyecto sentido gestacional, luego el proyecto sentido gestacional. Pues igual que has descodificado lo primero, ahora toca primero recabar información. ¿Ha habido algún incidente o accidente o enfermedad
en tu padre o en tu madre? ¿Alguna cuestión de agresión, de peligro, de amenaza, de inquietud, miedos, preocupaciones, carencias, alguna falta a mamá o a papá? Bueno, pues todo esto has de escribirlo en tu cuaderno. Luego se rescatará, tendrás ahí la información. Durante el embarazo voy a dar solo algunos ejemplos para que entendáis la lógica del síntoma, para que vuestra forma de pensar vaya en esta dirección. Hay muchas más patologías o enfermedades que pueden ocurrir durante la gestación, durante el embarazo. Estos son solo algunos de ellos. Por ejemplo, embarazo extrauterino. Extrauterino significa fuera del útero y eso se interpreta desde la descodificación emocional como querer y no poder. Poder desde el concepto de la capacidad, de la autovaloración. Puede ocurrir que la madre tenga algún conflicto de no sentirse capaz de dar a luz. Recuerdo un caso de una mujer que vino para resolver después, es decir, después de que ocurrió, un embarazo extrauterino. Quería volver a ser madre y había tenido un aborto por un embarazo fuera del útero. Y como parte de la preparación le había recomendado descodificar ese embarazo extrauterino. Y ella tenía un miedo profundo al parto, a parir, pero terror a parir. De hecho, en aquel primer embarazo, antes de quedarse embarazada, se sacó un seguro médico para garantizar de tener un médico privado que le practique la cesárea sí o sí. Y así todo tenía mucho miedo. El miedo no se combate con soluciones lógicas, como ya sabemos, sino, en este caso, con un trabajo personal, integración emocional, por ejemplo. Seguía teniendo miedo. Entonces el trabajo que hicimos en consulta fue resolver ese miedo al parto, trabajar ese miedo al parto. Embarazo ectópico. Ectópico significa con problemas, con cualquier tipo de problemas, cuando no viene de manera natural. Pues en ese caso es, sí quiero tener un bebé, quiero ser madre, pero no quiero. Hay un conflicto de quiero y no quiero. Es parecido al anterior. Mola. Mola es un embrión que no prospera. Es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ese embrión, se me fue la palabra, vale, esa célula fecundada se mueve hacia la trompa de Eustaquio, la trompa de Falopio, la trompa de Eustaquio está en el oído, perdón, hacia la trompa de Falopio y ahí se divide y luego baja al útero. Cuando baja al útero se forma el embrión humano y ese embrión humano no prospera, como se podría decir como que se seca. Le llaman también huevo huero, huevo vacío, y eso termina la mujer expulsándolo. Es un tipo de aborto. En ese caso hay un deseo de niño que por alguna razón significa que puede tener un bloqueo. Contracciones durante la gestación suelen ser ciclos biológicos celulares memorizados. Ya lo hemos estudiado. Cuando hay contracciones durante la gestación, buscamos si han habido en la madre o en la abuela ciclos biológicos celulares memorizados. Del tipo, lo que tenemos que hacer es registrar cuándo ocurren esas contracciones, supongamos que es en la semana 23,
Pues calculamos la semana 23 y aplicamos los ciclos biológicos desde la semana 23 para atrás, tanto en la gestación de la madre como en la vida de la madre, a ver si hay algún factor que genera la contracción. Tomemos en cuenta que la contracción es un movimiento orgánico para dilatar, aunque todavía, por ejemplo, durante la gestación, el feto no está formado y no comenzó el proceso de parto. Pues bien, cuando esto ocurre, hay una memoria de querer parir, hay una situación de querer resolver, y eso es lo que buscamos para resolverlo y que no continúen. Hipertensión arterial gestacional es un movimiento de resistencia, de defensa frente a la familia. Algún tipo de conflicto familiar vivido por la madre contra el cual necesita resistirse. La sangre representa a la familia. Cualquier tipo de patología sanguínea suelen ser conflictos familiares, y en este caso puede ser la familia natural de la madre o la familia política, es decir, la familia del padre, que ahora también es de la madre. Hemorroides. Hemorroides suelen ser venas que se dilatan en el ano o en el recto. A veces parte del ano del recto sale al exterior, pero las hemorroides suelen ser esas venas, y las venas transportan la sangre sucia, la sangre no oxigenada. En la zona del ano recto, dado que es tan importante eliminar las toxinas, hay muchas terminaciones nerviosas y hay mucha irrigación sanguínea para facilitar el movimiento muscular que ayuda a la evacuación, a eliminar esas heces, esas toxinas. En el caso de hemorroides es porque hay venas grandes como tipo de varices en la parte anal para eliminar la suciedad. Por eso consideramos que puede haber ahí un conflicto de identidad. El culo es donde ponemos el sitio, nuestra identidad. Algunos mamíferos marcan el territorio con las heces y algunos ocultan las heces para que no sean descubiertos su identidad. En este caso es identidad sucia. Anemia, bajo nivel de hierro, otra vez un problema de sangre, un problema o conflicto de familia. Y en este caso podría ser no querer molestar a la familia, no querer inoportunar a la abuela, al abuelo, a la suegra, al suegro, a quien sea, quien corresponda. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis es un bichito, una bacteria que entra en el organismo de la madre, dicen que la transmiten los gatos y algunas frutas, y que intoxica a la madre. Y en este caso consideramos que podría haber un resentir tóxico. ¿Qué es un resentir? Un resentir es volver a sentir. Es decir, es volver a sentir algo que ocurrió tiempo atrás y fue vivida de forma negativa, de forma tóxica, de forma adversa. En el embarazo de uno de mis hijos, la que fue mi mujer, tuvo toxoplasmosis. Entonces yo no me dedicaba a esto. Se curó con antibióticos. Cuando no se curaba, nacían niños con taras. Le podía afectar a la vista, a cualquiera de otros de los sentidos. Casi siempre le afectaba la vista. Yo no he descodificado la toxoplasmosis de la madre de mis hijos, entre otras porque ella no me lo pidió, pero soy consciente que cuando se quedó embarazada, muy al principio, sintió un gran resentir porque su madre, ni su padre, ni el resto de su familia podía conocer a su hijo porque habían fallecido tiempo atrás. ¿Será esto? No, no lo sé. Es una suposición. ¿Por qué? Porque no está la prueba clínica que la resuelve.
solo es para que entendamos la forma de pensar, la forma de interpretar. El parto. Bien, el parto puede ser de diversas maneras. Puede ser un parto natural, puede ser con anestesia, puede ser a término, antes de tiempo, se llama de pretérmino, puede ser después de tiempo de gestación, de posttérmino, puede ser eutóxico, eutóxico y natural es lo mismo, o mejor dicho, eutóxico sería que el parto viene sin problemas, sin complicaciones, distóxico, justo lo contrario, que viene con problemas, con complicaciones, y en la vida moderna requiere de intervención médica, puede ser espontáneo o inducido. La posición del parto es occipito anverso, es decir, el bebé, como se ve aquí, está saliendo, se pone en posición, como se ve en la segunda imagen, con la coronilla hacia el canal del parto y la cara hacia la espalda de la madre. Esta es la posición natural, ¿ok? La coronilla está aquí abajo, aquí han hecho una segunda cabeza que es cuando está saliendo, y en este caso lo están sacando con forceps o con vacuum. Cuando el bebé se pone al revés, es decir, occipito frontal, en este caso están mirando hacia el ombligo, y esta es una posición anormal. Y hay otras más, ahora las veremos más adelante. Hay distintos tipos de partos y distintos conflictos posibles asociados. Por ejemplo, parto múltiple, es decir, mellizos, trillizos, gemelos. En caso de mellizos y de gemelos, es decir, parto múltiple, se considera que puede haber una memoria de incesto en la familia o una memoria de muertes en el transgeneracional, en el clan. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que todas las sociedades critican y penalizan el incesto, las relaciones sexuales dentro de miembros de una misma familia. Los únicos que no lo penalizan son los reyes, porque ellos son los dueños de la justicia, o fueron los dueños de la justicia. Y de hecho, en las familias reales han habido muchos nacimientos de hijos con taras. Pero volviendo al tema, cuando hay incesto a nivel inconsciente y biológico, nacen de a dos, de a tres, para preservar la vida. Si algunos van a nacer con taras, pues si nacen dos o tres, pues hay más posibilidades de supervivencia. La misma lógica se aplica cuando una madre contiene memorias de muertes en su clan, es decir, que si una mujer está gestando o va a ser madre y tiene memorias en su genealogía, en sus antepasados, de antepasados que han muerto hijos o han muerto los antepasados o distintos miembros de la familia, puede traer de a dos o de a tres para repoblar el clan de los González. Solo si se llaman González, los Fernández no. No, eso es broma. Palmada. En algunos países, ya en Europa no ocurre, pero en algunos países se solía y se suele dar a los niños a nacer una palmada en el culete para que rompan a llorar, para que respiren. El mensaje es, si respiro me hacen daño. Y esto puede dar, no es una norma, origen a patologías respiratorias, asma, bronquitis, neumonías, etc., a ser muy sensible en el sistema respiratorio, porque respirar es peligroso. Venir de nalgas. Venir de largas es venir de costado, de culo,
casi. Puede haber un conflicto de miedo frontal en la madre. No olvidemos que el feto incorpora y está conectado con la madre. Si hasta los 7 años, como hemos estudiado, los niños y las niñas incorporan los conflictos emocionales de la madre y el padre, un bebé aún más, es decir, si la madre percibe que el futuro o lo que va a venir es peligroso o tiene miedo, es probable que el bebé no quiera salir y se ponga protegiéndose. ¿Qué hacemos cuando nos viene un golpe? Nos ponemos de espalda. Pues aquí, similar. Cuando un bebé viene transverso, puede ser que no quiere salir. Siempre que hay una gestación y viene el parto transverso, se lo saca con cesáreas, a menos que el médico tenga mucha experiencia y sepa cómo cambiar la posición del bebé. El mensaje, no quiero salir, o aquí se está muy bien, o afuera previsiblemente se está muy mal. Siempre es la percepción de la madre la que recibe la criatura. Cuando se aplican forceps post vacuum, son personas que suelen tener luego en la vida dificultades para terminar las cosas, para terminar los proyectos, para terminar un trabajo o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su propio nacimiento, que ellos comenzaron junto con la madre, no olvidemos que el inicio del parto lo establecen el bebé o el feto y la madre. El feto poniéndose en posición fetal, en posición de parto, de nacimiento, y la madre con el sistema hormonal. Y esto genera activa el inicio del parto. Esa criatura que inició un proyecto, nacer, y no lo termina porque lo sacan, suele tener dificultades para terminar, o puede tener. Cuando el parto es inducido, es decir, no comienza de manera natural, sino que se induce al parto, ya sea con drogas o con cirugía, pues lo mismo, dificultad para comenzar. Cesárea no pone voluntad. Ese niño que es sacado del vientre, es una intervención quirúrgica, suele tener dificultades para hacer las cosas, para tener voluntad de actuación. Y el síndrome de obstetra tiene que ver con niños, con obstetras que intervienen muy activamente en el parto. Recuerdo que el nacimiento de uno de mis hijos, la obstetra metía la mano para dilatar y metió la mano para sacar al bebé. Luego vino el médico, intervino y hizo lo que hizo, pero cuando la obstetra participa, a veces es necesario, por supuesto, no siempre se hace lo mejor, a veces se hace lo menos perjudicial y eso es lo mejor, pero cuando una criatura nace con asistencia, quizás en el futuro busque constantemente asistencia. Y aquí tenéis distintas posiciones fetales para el parto, posiciones en el parto, para que entendáis, aquellos que no lo saben, la posición de la izquierda es la natural, el bebé con la coronilla hacia el canal del parto, el canal del parto es esta hendidura en la parte inferior de la pelvis, y con la cabeza mirando hacia atrás y ligeramente en diagonal. Esto es la posición normal. Esta es la segunda variedad más habitual, que está también en posición occipito, pero no anversal, sino frontal, mirando hacia la barriga, hacia adelante. Hay veces en que vienen de cara, y en este caso no pasa, y debe de intervenir el médico para modificar la posición de la cabeza para que pueda entrar. No olvidemos que la cabeza se deforma y se adapta
al canal del parto. En este caso es una posición menos adversa que la de cara, en el caso cuando viene de frente, y también hay ciertas dificultades y requiere de asistencia. De nalgas es cuando viene al revés, es decir, en este caso de culo también se llama. En este caso es muy difícil que pueda parir, en especial las primíparas en el primer parto, pero en especial porque, aunque el dibujo no lo parece, las nalgas de un bebé son mucho más estrechas que la cabeza y no preparan al canal del parto, sí, una vez que pasan, para que la cabeza salga. Y ocurre que en este tipo de partos el cuerpo de bebé está fuera y la cabeza está dentro. Y en esa situación puede haber una baja oxigenación al bebé y algún tipo de sufrimiento o consecuencias. Y por último, le llaman de hombro o transverso, es similar cuando el bebé está atravesado y es imposible que pase por el canal de parto. En estas situaciones, las dos o las tres últimas, se suele aplicar cesáreas en el mundo occidental, en el mundo moderno. Bien, hasta aquí todo lo relativo a la concepción, la gestación y el parto. Te invito a que registres toda la información que tengas. Registrar es escribir. Hoy, en este curso, hoy no, durante esta formación, estás descodificando 1 o 2 temas, quizás 3. No obstante, toda esta información te va a servir para el futuro. Cualquier tipo de dolencia, de síntoma, de patología que puedas tener en el futuro, y no tengas duda, vas a tener, somos seres conflictivos los humanos y continuamente están saliendo cosas, pues esa información sirve de archivo donde ir a buscar información. Yo personalmente no lo hice durante mi formación. Este método es una creación mía, fruto de mi propia experiencia. En algún momento dado me puse a escribir todo mi currículum psicobiológico, desde la infancia, la concepción, la gestación, el parto, la preconcepción, los primeros 3 años de vida, el transgeneracional. ¿Por qué? Porque cuando me pasa cualquier cosa, voy y acudo, empiezo a leerlo todo y encuentro a veces cosas que de memoria no aparecen, porque la memoria es selectiva y ciertas cosas las aparta, las olvida, en especial aquellas que implican sufrimiento. Pues muy bien, haced vuestro trabajo y nos vemos en la próxima clase.